Hola, ¿qué tal amigos de YouTube o de Vimeo, según donde me estén viendo? Pues bueno, pues estamos aquí una vez más hablando de los temas que nos interesan, que nos preocupan, que nos ocupan. Y bueno, pues ayer creo que tengo un poquito de ojeras, pero la verdad es que ayer pues dormí bastante y eso me da mucho gusto porque a veces no puedo dormir bien. Pero bueno, vamos a dar inicio con algunas noticias que aquí de los portales. Recupera policía capitalina inmueble de la CNH en el centro histórico. Bueno, pues ya se recuperó ese inmueble que estaba tomada desde hace, no sé, más de un año, yo creo, por las feminazis, feministas. La Ciudad de México acusa a personal de Cinemex por transfobia. Nos corrieron del baño de mujeres. Rusia prohíbe la entrada al primer ministro británico Boris Johnson. Rusia dice que aumentará ataques sobre Kiev tras hundimiento del buque Moskva. Habrá ataques más intensos, advierte Rusia a Ucrania. Bueno, resulta que resulta que los ucranianos hundieron este um, un buque insignia de los rusos, el Moskva, y lo hicieron con un misil antibuque que se llama Neptuno. Este y bueno, pues ahí los rusos dijeron, no, pues fue un incendio el que se provocó dentro del propio barco y eso lo hundió. Este, pero creo que habían dicho que no se había hundido, después que sí. Es decir, los rusos han cambiado su versión un par de veces. Este, y bueno, los ucranianos se lanzaron a hundir ese barco, que no es un triunfo de ninguna manera, ellos lo ven como un triunfo, pero no lo es. Básicamente, en una guerra, generalmente siempre se hunden barcos. Es relativamente fácil hundir un barco. Un barco es, eh, pues lo dominas con misiles o con ataques aéreos. Entonces, bueno, dice, el desarrollo del R-360 Neptune comenzó poco antes de la invasión rusa a la península de Crimea en 2014 y se supo de su existencia por primera vez en 2015. Está basado en el misil de crucero soviético KH-35 y actualmente se ha desarrollado por el estudio de diseño Luch en la ciudad ucraniana Kharkiv. Se trata de un misil de crucero antibuque y conforma una de las armas más modernas de la que sirve en todo el ejército. El misil tiene su base de lanzamiento en la plataforma transportada USPU-360, instalada en un camión y está compuesta por un total de 4 misiles, un camión extra para recargar la munición y un vehículo de comando. Cuenta con un sistema de guiado por inerciales y una autonomía capaz de alcanzar los 300 kilómetros. Eh,
Y bueno, pues ya datos un poco más técnicos del Neptune. Entonces, pues los ucranianos lo tomaron como una relativa victoria. Yo no creo, porque pues les comento, hundir un barco pues es relativamente fácil. Con un misil pues lo hundes. Eh, yo no entiendo a los ucranianos, o sea, realmente no tienen el poder militar para enfrentar a Rusia y se dan el lujo de asediar a los rusos. Eh, digo, yo creo que lo más obvio era que se hubieran rendido. Digo, finalmente hay una parte prorrusa en Ucrania y bueno, pues siempre han sido zonas muy conflictivas y pues ahora obviamente Rusia está bombardeando algunas zonas estratégicas y bueno, pues es una situación que yo creo que mm, no debiera de ser. Este, y bueno, vamos a seguir leyendo otros titulares. Lo que sí, antes de cambiar del tema, pues la rusofobia, que bueno, está por todo el mundo. Bueno, captan un video ataque armado contra agentes ministeriales, hay 5 muertos. Publica IMSS, todas las unidades médicas de vacunación contra COVID, ISSSTE se suma. Director de la IFA con autos de lujo e inmuebles pagados, según dice aquí. Pues ese general, pues yo no tuve gusto de conocerlo, pero dice aquí que pues ya se anda dando sus buenos banquetes. Yo creo ya tener como 3 o 4 novias, pero bueno. A ver, vamos a ver. Ahorita vemos. Bueno, vamos a ver este reportaje. Mientras tanto, dice, AMLO habla sobre Jesús, Marx y Darwin. El mensaje de Viernes Santo. Órale. Texas deroga orden de inspección a camiones mexicanos. Fundadora de Madres Rastreadoras encuentra a su hijo en fosa clandestina. Tras sismo reportan derrumbe de carretera Ensenada-Tijuana. Devani Escobar, Comisión de Búsqueda de Nuevo León, ofrece 100,000 pesos de recompensa por información. Reforma eléctrica advierte Monreal de parálisis legislativa por poblaciones por polarizaciones. Detectan renta de niños a 100 pesos en San Miguel de Allende. Ok. Insectos gigantes en el bosque de Chapultepec. Morena prevé posponer una vez más sesión para reforma eléctrica. Diputados del PRI y PRD. Em, mm, Suárez Gómez y el hijo de AMLO protagonizan encontronazo en Twitter. Bueno. Abuelito que pide dinero en el semáforo lanza monedas a conductores, solo acepta de 10 pesos en adelante. Reforma eléctrica, diputados del PRI tomarán todas las previsiones para votar en contra. Rubén Moreira. Alivio, llueve en zona de incendio en Nuevo León tras bombardeo de nubes. Un muerto y un herido tras balacera fuera del parque en Playa del Carmen. A ver, director de la IFA.
Isidoro adquirió autos de lujo y propiedades millonarias de contado. Pues ya empezó la corrupción en el aeropuerto, algo que sabíamos iba a pasar. Y bueno, pues el director de la IFA, Isidoro Pastor Román, adquirió autos de lujo, propiedades millonarias. Quien actualmente se desempeña como director del Aeropuerto Internacional, adquirió autos de lujo. La adquisición de Isidoro Pastor Román resalta debido a que su sueldo neto anual como funcionario público no permitiría al director de la IFA adquirir dichos vehículos o inmuebles del mismo valor. De acuerdo con los datos del medio Frogi MX obtenidos de la declaración patrimonial del director de la IFA, Isidoro Pastor Román cuenta con 3 autos de lujo que juntos ascienden a una cifra total de 1.840.300 pesos. Pues 1.000.000, pues no sé, una camioneta Nissan X-Trail 2019 con un valor de 600.000, un Cadillac 2018 con aproximadamente 500.000, un Mercedes-Benz 2021 cuyo valor en 700.000. El director de la IFA habría adquirido dichos automóviles entre julio de 2018 y diciembre de 2020, con mayores ingresos en el sector privado, así como de un portafolio de inversión. Aunado a la compra de los autos de lujo, la investigación habría revelado que Isidoro Pastor Román, de los años 92 al 2018, pagó alrededor de 4 millones de pesos por 3 propiedades. La primera propiedad fue adquirida en el 92 por poco más de 60.000 pesos, una casa con 200 metros de construcción dentro de un terreno de 470 metros cuadrados. La segunda propiedad fue adquirida en el año 2017, un terreno de 345 metros cuadrados, sobre el que está construida una casa de 240 metros cuadrados con valor de casi 4 millones de pesos. La tercera propiedad fue adquirida en 2018, un terreno de 285 metros cuadrados con valor de más de 1 millón de pesos. Los datos del portal Frogi MX exhiben que Isidoro Pastor Román durante 2020 obtuvo mayor cantidad de ingresos provenientes del sector privado, casi 20 veces mayores que los recibidos en el sector público. Cabe destacar que como funcionario del gobierno, el director de la IFA recibe una cantidad de 63.000 pesos, mientras que 3.5 millones de pesos son de sus actividades privadas como servicios de capacitación, fondos de inversión. Sin embargo, el dinero de la función pública sería de sus actividades como docente del IPN, no de sus actividades de Secretaría de Defensa Nacional, señala la investigación. Pues, sé que tiene trabajos aquí y allá, es maestro del Politécnico. Mm, pues es un servidor público que, digo, se supone que el ejército ya le paga más o menos. Se supone que el ejército le paga 63.000 pesos. El director de la IFA recibe una cantidad de 63.000 pesos. Obviamente son mensuales. Mientras que de 3.5 millones de pesos son de sus actividades privadas como servicios de capacitación y fondos de inversión. Entonces, pues digo, no ha adquirido muchos lujos. O sea, no se ve tanto. O sea, los autos tienen de 1.840.000 pesos.
Y sus terrenitos, pues son de 4 millones y otro de 1 millón. Pues no, no se ve mucho la corrupción, pero pudiera ser que sí haya un poco de eso. Localizan un altar a la Santa Muerte dentro de las instalaciones tomadas de la CNDH. Órale. No, pues sí. Miren nada más. Ay, ay, ay. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, también está el tema de que posiblemente Finlandia y Suecia se adhieran a la OTAN. Digo, yo no sé por qué estos dos países pretenden unirse a la OTAN, siendo que con ellos no es el pleito. Pero bueno, ahora sí que este, pues con ellos no es el pleito. Yo no sé por qué se quieren adherir a la OTAN. Y dice, usaremos armas nucleares. Moscú acusa a fuerzas externas de dirigir campaña para que Finlandia y Suecia se unan a la OTAN. Bueno, pues es un... Álvaro Pérez, el grillo de franelero de Catepec, actor internacional. León africano en Ecatepec, le cortaron garras y lo descolmillaron. Su salud es mala. Twitter adopta estrategia de píldora venenosa para enfrentar oferta de Elon Musk. Bueno, este señor está tratando de comprar Twitter, cosa que a muchos no nos gusta porque pues a mí en lo personal se me hace un mal empresario a pesar de que sea el hombre más rico del mundo, porque su X-Space o lo que se llame pues no funciona. Seguido sus cohetes se deshacen en el aire. ¿Qué más? ¿Qué más? Por aquí tengo unos que guardé en la semana. Pues bastante interesantes, creo yo. Fíjense que estaba viendo un video de Gers Manero con Buscaglia, un debate que se hizo en el 2020. Este, y precisamente lo estaba analizando porque como yo estoy siendo atendido por varios ministerios públicos, pues quería ver qué, qué era lo que decía este señor, que esa entrevista fue en el 2020, como le repito, y pues ahorita, pues imagínense ya después de su escandalazo, pues ya como quedó, ¿verdad?
Pero sí es interesante, ahorita la vamos a analizar y a mí en lo personal se me hizo bastante interesante. Dice, con su declaración de culpabilidad, el actor evitará el ir a juicio por tocamientos indebidos a 3 mujeres. Cuba Gooding Jr. se declara culpable de abuso y libra la cárcel. Bueno, el actor afrodescendiente, que ha hecho varias películas, ¿verdad? Eh, bueno, pues se declaró culpable de abuso. Están muy, perdón que lo tome con este modo irónico, pero yo en muchos casos no creo que sea abuso sexual, a veces creo que es parte de una mala cultura de la sexualidad y una mala percepción de las nuevas leyes de acoso sexual. Entonces, pues ahorita básicamente cualquier mujer te puede, si la tocas o le haces algún gesto o algún tipo de esa cuestión, pues te puede acusar de ciertas cosas, ¿no? Que no son ciertas realmente, pero eso ya depende del juicio, ¿va? Pero bueno, pues es una mala percepción nada más. Dice, llevan caso de Alejandra Cuevas hasta Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad de Estados Unidos. Dice, Alonso Castillo, hijo de Alejandra, se reunió con Mayorkas en Miami, Florida. El secretario me dio el tiempo para hablarle de la persecución y encarcelamiento de mi madre, dijo Castillo al Universal. Este miércoles Alonso Castillo se reunió con Alejandro Mayorkas, secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, a quien le expuso el caso de encarcelamiento de su madre Alejandra Cuevas, quien estuvo más de 500 días presa. El encuentro entre Alonso Castillo y Alejandro Mayorkas tuvo lugar en Miami, Florida, y el secretario me dio el tiempo para hablarle de la persecución. El pasado 29 de marzo, bueno, bla, 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 bla. Bueno, este, esa es una cuestión. Y dice, fotografía mexicana recibe premio Ortega Gasset. La imagen muestra a Sandra Monroy, paciente de cáncer que tuvo una mastectomía bilateral. Entonces se muestra a una mujer pues muy triste, pues ya, que es algo curioso, ¿verdad? Porque, eh, digo, o sea, en sí lo que retrata la fotografía es ese dolor de la mujer que siente, pues porque le extirparon los senos, le mutilaron los senos, precisamente porque padece de cáncer, ¿no? De senos. Entonces, pues obviamente ya se ve a la mujer, pues sin senos, con 2 cicatrices muy grandes y pues no sé, parece ser que su madre la consuela o su familiar. Este, digo, no sé, pues sí, es una fotografía bastante emotiva o emocional, más que emotiva, emocional, ¿no? Creo. Digo, iba a decir otra cosa, pero no, creo que no tiene mucho lugar. Pero sí es interesante ver la fotografía. Pero volviendo al tema de Alonso Castillo y Alejandro Mayorkas, que parece ser que es el fiscal, ¿no? De Estados Unidos. Eh, Digo, se supone que la familia de, de la señora Alejandra Cuevas, pues no tiene dinero.
Se supone. Pero pues sí se dio el lujo de visitar al fiscal estadounidense, parece ser, ¿no? Alejandro Mallorca. Ah, chinga. Mm, Dice Alejandro Nicolás Mallorcas, es un abogado cubano-estadounidense que ejerció como secretario adjunto del Departamento de Seguridad Nacional en Estados Unidos de 2013 y 2016. El 23 de noviembre de 2020, el entonces presidente electo Joe Biden lo nominó al puesto de secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Eh, pues no sé si... mm, para dirigir la seguridad interior de Estados Unidos. Mm, Dice Departamento de Seguridad Interior. Este... No, parece ser que no es el fiscal. No, es otro. Mm, Fiscal General de los Estados Unidos es Merrick Garland. Pensé que era el fiscal. Pues es un cargo de seguridad interior de esta persona. Digo, no, no sé por qué lo habrá visitado, ¿no? No tiene nada que ver con. Digo, no entiendo ahí por qué fue a visitar al jefe de seguridad interior de Estados Unidos, que pues básicamente no puede hacer nada. Este, no entiendo. Fíjense que la familia de Herman, no sé si me hace, pues como una familia media rara, como muy torpes, ¿no? Como gente, pues, ignorante, ricos pero ignorantes. Este, pero bueno, pues ahora sí que muy subida. Pero sí lo recibieron. Que de nada le va a servir, ¿verdad? Pero bueno, finalmente lo recibieron. Y bueno, pues ahora sí vamos a lo bueno, a lo que nos
A lo que vi, venimos, digamos por así decirlo. Alemania bajo presión para entregar armas. Kiev presiona para que Berlín aumente su apoyo militar a Ucrania. ¿Enviará a Alemania armamento pesado a Ucrania? Pues supuestamente algunos políticos o mandos alemanes van a enviar algunos tanques no muy modernos a Rusia, que yo creo que sería una grave y horrible decisión. Simplemente van a agravar las cosas. Estados Unidos también ya envió pues algunos equipos militares y bueno, vamos a pasar a estudiar las declaraciones del doctor Gertz Manero de hace aproximadamente 2 años. Fallece Rosario Ibarra de Piedra, fundadora del Comité Eureka. Rusia y Ucrania están batallando por el control de Mariupol. Simplemente la guerra se está agravando a un grado que no debería de ser. Pero bueno. Ah, sí, obviamente la revocación del mandato. Así, el 93.5% de los ciudadanos refrendó su confianza en la Revolución Mexicana. Tengan para que aprendan. Aproximadamente votaron 16, casi 17 millones de habitantes o de votantes. El domingo pasado, por la situación esta de la revocación del mandato. Y bueno, pues fue una cifra, pues que sí dejó boquiabiertos a muchos, sí dejó boquiabiertos a varios medios, o sea, sí fue un ejercicio bastante bueno, se puede decir. Obviamente, pues muchos no asistieron, pero pues básicamente más del 90%, o sea, los que fueron a votar fueron a decir que sí, se quedara el presidente. Es decir, el presidente tiene muchos votantes y muy leales, por cierto. Eso pues le afectó al PRI y a la oposición. Bueno, que ya ni siquiera es oposición, pero bueno. Que por cierto, el PRI estaba viendo un video de el 17 años del desafuero, que sí lo desaforaron a López Obrador por ponerle un acceso al hospital ABC. Este, que por cierto, López Obrador inició mucho con los segundos pisos del periférico y esas cosas, ¿no? Pero sí lo desaforaron, pero resulta que sí hubo un amparo el cual le prohibía, ¿verdad?, utilizar esos terrenos. Y creo que eso es algo que no dice el presidente. Eh, y bueno, pues resulta ser que pues ese amparo sí era efectivo. Y básicamente supongo yo que la PG, la entonces PGR,
sí tenía bases legales para desaforarlo y pues los diputados dijeron sí, que se vaya. Este, y ya después de ahí creo yo se hizo la víctima el presidente y bueno, pues ahora después de 18 años de proselitismo, pues ya es presidente de México. Pero básicamente sí había bases legales para que le hicieran ese ejercicio legal. Pero bueno, es algo que creo oculta el presidente. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, destacó que ya son más de 12,000 los pandilleros terroristas detenidos en los 21 días del operativo contra esos grupos delictivos. Ya son más de 12,000. Bueno, pues yo no sé eh, qué es exactamente lo que pretende el presidente de salvadoreño. Digo, si bien quiere barrer con las maras, pues va a tener que darles de comer. Va a tener que, no sé si Salvador, bueno, digo, los va a matar de hambre, básicamente, allá dentro en las cárceles. Pero, mm, digo, básicamente él cree que con encerrando unos miles de salvadoreños va a acabar con las maras salvatrucha. Pues eso yo lo veo muy difícil. Yo creo que atrás de ellos vienen otros 20,000 o 40,000 o 50,000 mareros. Ya sin contar que desde dentro de las cárceles van a controlar todo. Este, y honestamente no sé si El Salvador tenga, los insumos suficientes para controlar a tantos presos. Y no sé si tenga lo suficiente, pues personal y dinero, pues para darles de comer, porque ya básicamente una persona presa, pues hay que darle vestir, bueno, sí, pues calzarlo, vestirlo, darle de comer, todo ello. No, no, no sé si realmente. Digo, aparentemente su decisión de encarcelar a estos mareros, pues pareciera noble, pareciera buena, pero no sé si, bueno, todo indica que no tiene los recursos para, obviamente, eh, pues darles una vida digna, porque se supone que una vez preso la persona, el Estado se hace cargo de pues de sus gastos, digamos, de todo lo que vaya a ocupar. No creo que tenga ese dinero y por ahí, digo, creo que el presidente le dio a El Salvador unos 38 millones de dólares que ya no se supo dónde quedaron. No, honestamente, no sé qué vaya a hacer. Digo, lo fácil es agarrarlos, por lo visto. Eso, digamos, es algo relativamente fácil. Pues precisamente está haciendo una especie de ley rico, Nayib Bukele, en el cual pues ahora le va a meter a cuanto se le atraviese. Pero honestamente, pues quién sabe. Dolly Esteves escribe en Twitter que dice, ceden 4 gobernadores fronterizos a presiones de Texas, firman acuerdos no vinculantes para endurecer inmigración. Gober republicano Abbott amenaza con volver a trastornar entrada de camiones si los Gober incumplen promesas. Gobierno federal cedió poderes manteniéndose al margen. Este,
Dice, si tuviéramos armas modernas, habríamos acabado con todos. Un brigadista ucraniano cuenta a Deutsche Welle que combatió a tropas rusas en las cercanías de Kiev con armamento de fabricación soviética. Tuvimos que usar lo que tenemos, armas del siglo pasado. Digo, yo no entiendo realmente por qué los ucranianos exponen y exponen a su país a ese tipo de cuestiones, siendo que no tienen con qué enfrentarse. Eh, eh, y honestamente, si no hubiera sido por los europeos que le están mandando algún tipo de armamento, pues básicamente ni siquiera hubieran podido hacer nada, literalmente. Este, pero bueno, Aristegui Noticias celebra su 10º aniversario. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, vamos a pasar a analizar el audio que les digo de este señor. Y básicamente, así es como te trata cualquier ministerio público. Así es como te trata cualquier em, cualquier persona del gobierno. Es algo muy normal, muy común. Para aquellas personas que van a ser víctimas, ¿no? Porque en algún momento te va a pasar algo. En algún momento, no, para que no seas así como Alejandra Cuevas, que no sabe ni qué onda. Pues básicamente al 97% de las denunciantes o de los denunciantes los tratan muy parecido a esto. No mostrar su rostro, operar a través de una conversación telefónica y Carmen, para aplicar las mismas reglas a las dos partes, me comentó que ambos deberíamos salir por teléfono, pero al no podernos ver la cara, no nos comunicamos. Recuperar el origen de esta reunión. La semana pasada, cuando tú y yo estábamos platicando de algunos asuntos que eran de interés para el público, te pedí la oportunidad de tratarte un asunto de orden personal. Y ese asunto de orden personal era la serie de calificaciones y descalificaciones que el doctor Buscaglia ha hecho durante casi un año y medio, en la cual él me ha adjetivado de una manera que yo considero que es injusta, haciendo una confrontación con el trabajo que hace. Bueno, ahí obviamente es como la introducción. Pues supuestamente Carmen Aristegui los congregó para un debate, pues, el trabajo del fiscal. Obviamente, pues, Buscaglia, pues, es un experto en criminología y todo ese tipo de cosas. Y bueno, pues era un debate, pero hay algo muy común yo creo que de cualquier mexicano, pero en este caso estamos hablando del fiscal. Pues obviamente dice, pues es que se siente de alguna manera agraviado o ofendido y dice, bueno, pues yo quiero tratar esta situación, ¿por qué me está criticando, me está adjetivando, me está diciendo esto o aquello? Pues básicamente le está diciendo, pues, ¿qué traes, no? Pues, ¿qué te traes? Ya llevas un año y medio diciendo, habla acerca de mi trabajo, bla, bla, bla. Entonces, eso ya habla y lo menciona en algún punto de la entrevista Buscaglia, que bueno, pues
usted no debe de tomar las críticas personales, no es nada personal. Eso es de autoritarismos o de autoritarios. Y esto es una democracia. México es un país democrático. Entonces, en ese sentido, ya generalmente los servidores públicos, eso es algo muy, muy particular de ellos. Se victimizan a sí mismos o hacen creer a las personas que están siendo victimizados o agredidos o violentados o bueno, ni siquiera los puedes criticar porque ya para ellos la crítica es violencia. Obviamente, más sin embargo, pues son personas que les das las pruebas, les das todo para investigar y no investigan. Hay un 97% de impunidad. Entonces, en ese sentido, son gente muy hipócrita, muy doble moral. Entonces, pues en ese sentido hay que tener mucho cuidado con ellos porque ellos generalmente utilizan este tipo de triquiñuelas de que me estás ofendiendo, me estás diciendo, me estás agrediendo, para después, generalmente lo utilizan para que no los critiquen o en su caso como víctimas para que no les abra la investigación. Es algo muy común en ese sentido. Entonces, básicamente esa es la introducción de la situación. Mm, por ejemplo, en el minuto 18, a ver. Que le expliquen a usted lo que dice el artículo 215 de la propia ley de carácter procesal, que dice que cuando una persona presenta una denuncia, tiene que presentar las pruebas que contenga y no las tiene que andar presentando en los medios. No se trata. Ahí dice él, el artículo 215 de la ley de carácter procesal. Entonces, él a lo que se refiere es el artículo 215 del Código de Procedimientos Penales, no la ley de carácter procesal. O sea, ahí como que trastabilló, como que se confundió un poco. Y eso es muy común en los servidores públicos, tienen muchos errores. eh, em, entonces, a ver, vamos a ver el 215. Dice, la reconstrucción deberá practicarse precisamente a la hora y en el lugar donde se cometió el delito. Mm, inspección. A ver, vamos a... Esta legislación es del 2000. No, pues a ver, vamos a ver. Vamos a ver si tengo otro código penal más actualizado. A ver, Código Nacional de Procedimientos Penales, 215. El 215, ¿va? Dijo. Pa, 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 para, pa, pa, para, pa, pa. Entonces, como íbamos diciendo, pues generalmente ellos, como decimos en México, se tiran al piso, se tiran dice 215, obligación de suministrar información. Toda persona o servidor público está obligado a proporcionar oportunamente la información que requiera el Ministerio Público
y la policía en el ejercicio de sus funciones de investigación de un hecho delictivo concreto. En caso de ser citados para ser entrevistados por el Ministerio Público o la policía, tienen la obligación de comparecer y solo podrán excusarse en los casos expresamente previstos en la ley. En caso de incumplimiento, se incurrirá en responsabilidad y será sancionado de conformidad con las leyes aplicables. A ver, aquí dice que toda persona está obligada a comparecer y entregar toda la evidencia que requiera el Ministerio Público o la policía. Es decir, ahí el licenciado Gersmanero está hablando de los testigos o, en su caso, de la propia víctima que pueda aportar algún elemento de prueba, ¿verdad? Entonces, ahí el licenciado el doctor Gersmanero está hablando de que, bueno, él está confundiendo las cosas, básicamente. Es lo que suelen hacer muchos, pero en mi caso todos los servidores públicos, transgreden el trasfondo de los artículos de la Constitución, incluso te llegan a decir eso no es delito, en el caso de intimidación, por ejemplo. Intimidación es un delito que consiste básicamente en que un servidor público inhibe a la persona o no le permite hacer la denuncia o la declaración que vaya a hacer por diferentes métodos, ya sea violentos o desinformación, etc. Entonces, en este caso es algo muy común de los servidores públicos. En este caso, si analizas tú el artículo 215, básicamente dice que cualquier persona está obligada a entregar la información que tenga. El doctor Gersmanero dice, le cambia el contexto, dice que la investigación, y básicamente en toda la entrevista se la pasa diciendo eso, la persona que denuncia, en este caso estaban hablando de la UIF, dice, ellos tienen que entregar la denuncia con las pruebas. O sea, básicamente, y aquí es lo interesante, los ministerios públicos y las fiscalías de México básicamente se ven a sí mismos como un filtro de información. Es decir, en México suele decir la gente, yo trabajo de aquí para acá, nada más. Es decir, yo soy una enciclopedia humana, la cual te va a decir, pues, todo lo que tengas que saber acerca de tu investigación. Yo te lo voy a decir, yo soy el experto. Aquí todo el mundo se siente experto y sobre todo en materia de persecución de delitos. Entonces tú llegas a un ministerio público o a una fiscalía y te van a decir, mira, yo soy el experto, tú dame las pruebas. Ojo, jamás te dicen qué pruebas lleves. Eso sí no te lo van a decir. No, te dicen, lleva las pruebas. O sea, son muy genéricos. Entonces, si les llegan a decir eso, pues digan, bueno, pues ¿qué pruebas quieres? Entonces te van a decir, tráeme las pruebas. Y yo te digo si pasa o no pasa. Es decir, si el juez lo va a vincular a proceso esto o no lo va a vincular. Si no, mira, ya después ni para qué perdemos el tiempo. Entonces, eso es lo que te dicen los ministerios públicos o las fiscalías, que tú tienes que llevar las pruebas, que tú básicamente tienes que hacer la investigación. Sin embargo, existen los delitos por oficio y por querella. La querella sí, en efecto, un querellante puede pedir la querella ante un juez de control y él adquiere la cualidad o las capacidades o la facultad de ser ministerio público. Obviamente, cuando ya tengan que ir por alguna persona, entonces si van por policía de investigación al Ministerio Público y ya la policía de investigación presenta a la persona, pero en sí la investigación corre de parte del querellante. Entonces, aquí el doctor Gersmanero está hablando en el artículo 215, habla de, pues toda persona que tenga algún tipo de conocimiento o evidencia, la tiene que entregar al Ministerio Público.
mas no tiene que hacer la investigación. La investigación corresponde al Ministerio Público o a la Fiscalía. Entonces, es algo muy importante. Los ministerios públicos o las fiscalías siempre te van a decir que lleves todas las pruebas para que ellos las puedan presentar al juez. Vuelvo a repetir, se ven básicamente como un filtro de información, no como una agencia de investigación. Ellos no investigan, ellos se ven a sí mismos como unos ejemplares conocedores del derecho y de la investigación, al grado que son tan buenos, tan expertos, que ya nada más esa información que tú les lleves, ellos te dicen si va a proceder ante el Poder Judicial o no. O sea, ya ni siquiera tienen tanto ego, según ellos, que ya ni siquiera se molestan en ir a las calles a investigar, ya tú tienes que llevar la investigación. Entonces, ahí pues hay muchas contradicciones, ¿no? Bueno, eso hablando del artículo 215. Después, Buscaglia dice, mire, si usted se va al artículo 222 y 223, ahí le van a indicar que es una denuncia. En el artículo 223 dice forma y contenido de la denuncia. La denuncia podrá formarse por cualquier medio y deberá contener, salvo los casos de denuncia anónima o reserva de identidad, la identificación del denunciante, su domicilio, la narración circunstanciada de hechos, la indicación de quién o quiénes lo habrían cometido y de las personas que lo hayan presenciado o que tengan noticia de él, y todo cuando le constare al denunciante. Entonces es ahí cuando se empiezan a debatir ellos y dice, bueno, Buscaglia, en ningún momento en el artículo 223 habla de pruebas. Las pruebas se dan en el ejercicio judicial o en la parte judicial y ustedes las presentan y el juez, obviamente, esos hechos circunstanciados los aprueban como prueba o los desechan y dicen, bueno, esto no es una prueba. Entonces es ahí donde hubo un pequeño debate entre ellos. Pero básicamente, en efecto, el artículo 223 no habla de que el denunciante debe de llevar pruebas. Las pruebas se hacen en la investigación le compete directamente al Ministerio Público o en su defecto a las fiscalías. Dice, en el caso de que la denuncia se haga de forma oral, se levantará un registro en presencia del denunciante, quien, previa lectura que se haga de la misma, lo firmará junto con el servidor público que la reciba. La denuncia escrita será firmada por el denunciante. En ambos casos, si el denunciante lo pudiera firmar, no pudiera firmar, estampara su huella digital previa lectura que se le haga de la misma. Entonces, en ese sentido, pues ahí es la situación, ¿no? La fiscalía se toma ese papel que, bueno, personal yo coincido que no, uno como víctima no debe de andar investigando, porque yo he investigado bastante y pues eso es su deber de la fiscalía, digamos. En el minuto 19 del debate, de hacer escándalos mediáticos, y cuando lo hace el juez de control, ¿le va a retirar el apoyo? Por favor, doctor. No, con todo respeto, hay que decir las cosas exactamente como son. Nosotros, ¿qué más quisiéramos? Déjame decirle una cosa, doctor Buscaglia, para que vea la buena fe de la institución y lo que nos ha pasado. Lo primero que hice cuando llegué fue llamar al doctor Nieto y decirle, mire, necesitamos trabajar juntos. Nombre usted a las personas que usted considere que son capaces dentro de la fiscalía en el tiempo que usted estuvo, para que se forme una unidad de apoyo para usted. Eso le dije, él buscó a esas personas estuvieron... bueno,
ahí ese es otro matiz de los servidores públicos, que regularmente alguna cosilla que hayan hecho por ahí, sin relevancia realmente, algo que por ahí, supuestamente de buena fe, te hayan ayudado, que pues básicamente no tiene importancia, ¿no? Por ejemplo, a mí en lo personal a veces me dicen, pues te estamos atendiendo y a veces sin cita, y ahí hay gente esperando con su cita y, a ver, yo cuando empecé a ir a mis denuncias, a veces me hacían esperar hasta 3 o 4 horas y sin atenderme y me atendían ahí un lapso de 1 minuto por mucho. O sea, yo también me esperé horas y pasaba la gente y pasaba y pasaba. Y yo ahí como tonto, ¿no? Esperando al licenciado hasta que ya se iban todos. Entonces ahora sí yo ya pasaba. Entonces, de eso ya no se acuerdan los ministerios públicos, pero antes así era. Ahora, en mi caso particular, por ejemplo, pues ya no, yo ya tengo mi investigación, o sea, yo ya no estoy nunca estuve a la expectativa de su investigación de los ministerios públicos, pero yo ya no tengo la necesidad de esperarme 2 o 3 horas. Y entonces a veces me pasan porque, bueno, o sea, estoy llevando las investigaciones del Ministerio Público, que básicamente no han hecho nada, con, con los jueces de control para que la revisen. Entonces ahí pues es cuando ya supuestamente ya están como nerviosos, ¿no? Porque alguien los va a revisar. Porque en muchas o en la mayoría de las ocasiones los ministerios públicos y las fiscalías también te van a hacer ver que ellos son no solamente un filtro de información, sino son el único filtro de información. Es decir, que de ellos depende de que tu denuncia vaya a un proceso o no. Es decir, si ellos aprueban o le dan el visto bueno a tu denuncia y en su caso a tus pruebas, tu caso va a ir a un proceso. Pero si no, no. Entonces, eso quiere decir que básicamente son unas especies de fiscalías autoritarias. Lo que aquí se dice eh, no tiene rival en ninguna otra parte. Es decir, lo que los ministerios o fiscalías dicen básicamente es lo que se va a hacer en el Poder Judicial. Es decir, que si ellos aprueban todas estas pruebas, el Poder Judicial lo va a hacer. Y ya no tienes que ir con un juez de control para que nos observe a nosotros. Y eso es una mentira. Un juez de control, evidentemente, o bueno, incluso los jueces de amparo y la Suprema Corte, todos pueden observar las actuaciones de los ministerios públicos, pero ellos van a querer hacer ver cómo que no es así, que los jueces no observan sus actuaciones de las fiscalías o de los ministerios públicos. Entonces, ese va a ser otra desinformación que de cierta manera van a tener, le van a hacer ver al denunciante. En este caso, el doctor Gersmanero, de esa misma forma, eh, le hace ver que, bueno, él tuvo muy buenas intenciones y en algún momento, pues las demostró y le dijo a Nieto que sí, que vente, vamos a trabajar, vamos a echarle ganas a esto. Y le dije, y le acondicionó unas oficinas, o sea, cosas muy pequeñitas, las hacen ver grandes, ¿no? Así son los ministerios públicos, cosas muy, muy pequeñitas, pues, te hacen ver como que, mira, yo ya te ayudé, pues ya, o sea, ya vete de aquí prácticamente, ¿no? Se te atiende, se te dice, eh, pero son cosas, pues prácticamente es parte de su trabajo, no tienen por qué andarse ensalzando a sí mismos, no tienen por qué andarse poniendo ellos mismos
esos adjetivos de que son muy buenas personas y que ayudan a los demás. Es parte de su trabajo, o sea, no están en todo defecto, no están haciendo una ayuda. Entonces es algo muy común de los servidores públicos en México. Después, en el minuto 20, por ejemplo, de esta conversación, ni creemos que debamos de descalificar a las instituciones del gobierno. Se le han dado todos los apoyos y si no ha avanzado más es que no ha habido pruebas y nosotros no podemos hacer pesquisas, están prohibidas por la Constitución. La Fiscalía es un órgano del Estado, no es un órgano del gobierno. bueno, ahí él habla de pesquisas. Las pesquisas básicamente son vigilancia extrajudicial, ¿no? No, básicamente los servidores públicos, no pueden andar indagando a cualquier persona. Se supone que para eso hay o sea, para las investigaciones ellos se deben someter a un control, a un protocolo. O sea, vamos a investigar este asunto y se requieren investigar estas personas y necesitamos, pues que todas esas actuaciones se revisen. Entonces, es a lo que se refieren. La fiscalía no puede, o otras policías municipales o estatales, no pueden andar investigando aquí y allá. Bueno, es un poco raro que lo diga el fiscal, porque hay un 97% de impunidad. Entonces, yo he analizado y digo, bueno, hay un 97% de impunidad. Tan solo el fiscal general dice que tiene más o menos unos 20-25 mil agentes pues a su disposición. Ya no hablando de las otras dependencias del gobierno que también suelen hacer investigaciones. Entonces, si básicamente judicializan una parte muy, muy pequeñita, casi inapreciable, casi ridícula de las carpetas de investigación, entonces, ¿a qué se dedican a hacer todo el tiempo los agentes de las diferentes dependencias? Según los estudiantes de Ayotzinapa, ya eran vigilados desde hace años. Entonces se presume que, pues básicamente el doctor Gersmanero está mintiendo, que sí, en efecto, los agentes estatales se dedican a hacer esas vigilancias extrajudiciales o pesquisas, como él les llama, y no se dedican a hacer su trabajo. Si se dedicaran a hacer su trabajo, pues no hubiera tanta impunidad, ¿verdad? Entonces, eso es un hecho que, bueno, pues es cuestión nomás de razonar. Y entonces aquí viene la parte interesante. Aquí es cuando ya se empieza a salir un poco de control. En este caso, las fiscalías o ministerios públicos, que eso te lo dice cualquier persona en México. O sea, cualquier persona en México te va a decir, si algo no le gusta de ti, te va a decir loco o tonto o padeces de tus facultades mentales. Si no, pregúntele a mis vecinos. Pero bueno, aquí ellos utilizan términos un poquito más técnicos, ¿no? Vamos a decirlo. Entonces vamos a escuchar esta parte. La misma secretaría donde trabajan dos unidades distintas, una manifiesta su apoyo permanente y la otra, en boca de usted, nos descalifica. Óigame, por favor. Doctor Buscaglia. Doctor Gersmanero, yo no soy un funcionario público mexicano, no puedo hablar. Doctor Buscaglia, réplica. Doctor Gersmanero, yo no soy un funcionario público mexicano, no puedo hablar en nombre de la UIF. Estamos observando indicadores en 119 países. No, señor, ahí perdóneme usted ha hablado y lo ha dicho como asesor del señor Nieto y en favor del señor Nieto. Así es de que vamos a poner las cosas en su lugar. Digo, nosotros,
Nosotros asesoramos de delitos de carácter fiscal tienen que venir avalados por la Procuraduría Fiscal, por el SAT, por la Comisión Nacional Bancaria y por esa unidad. ¿Por qué no trabajan juntos? Usted mismo lo está planteando y resulta que todos los días, y eso lo puede usted consultar con la Procuraduría Fiscal, todos los días la Procuraduría Fiscal ha dicho hasta el cansancio lo bien que trabaja con la Fiscalía, que no han tenido un solo problema, que todos los asuntos que han llevado con nosotros han salido adelante. Y resulta entonces algo esquizofrénico. En la misma secretaría donde trabajan dos unidades distintas, una manifiesta su apoyo permanente y la otra, en boca de usted, nos descalifica. Óigame. Bueno, ahí el doctor Gersmanero, en algún momento de la conversación dice, bueno, ya, esto ya está muy debatido, ya repetí lo mismo, bla, bla, bla. Y en eso le dice Buscaglia, bueno, usted cree que ya está muy debatido, pero, o sea, pero fíjese que ahí hasta se puede decir que el doctor Gersmanero sí está un poco verborreico, porque repite y repite lo mismo, y ya vimos los artículos que no es, o sea, analizas tú el artículo 215 y él se dice, no, pues es que tú me debes de llevar las pruebas. Entonces, sí se puede decir que está un poco verborreico. En ese sentido, él dice, bueno, a lo esquizofrénico. Dice, la misma institución, por un lado, dice que estamos trabajando bien, y por el otro lado, como usted, en boca de usted, como usted es muy amigo de Nieto, pues nos descalifica. Entonces, ese tipo de argumentos, generalmente, digo, ya muchas víctimas lo conocen, siempre te van a descalificar con el pretexto de que tienes alguna situación psicológica como víctima, ¿no? Nada más que aquí utilizan el término esquizofrénico. Los mexicanos son buenísimos para detectar este tipo de enfermedades psicológicas, todo el tiempo se la están pasando diciendo eso, y aquí pues obviamente los ministerios públicos no se hacen esperar en ese sentido. Entonces, algo que se debe de notar es que el doctor Gersmanero pide mucho respeto. En toda la conversación se la pasa diciendo respeto, respeto y respéteme, y con todo respeto y respeto. Que eso también es algo muy de los mexicanos. El propio presidente dice con todo respeto y respeto y respeto y respeto. Y no se cansa de decir el respeto. Entonces, pero sí ofenden, ¿no? Porque eso ya es una ofensa. Que en esa entrevista Gersmanero se la repitió 2 veces a Buscaglia. Eso fue en el minuto 20 más o menos. Y en el minuto 54 de esta entrevista. Hablando de algo que parece que es una contradicción esquizofrénica. Es una unidad de inteligencia que lo único que busca es... No me denomine esquizofrénico. Pues, déjeme. Si estuvo fuerte eso. Permítame, usted me dijo que tenemos nuestros tiempos. Bueno, ahí le vuelvo a repetir que esquizofrenia. Entonces, pues es muy típico de los mexicanos que dicen respétame y respétame. Pero ellos ofenden. Digo, Buscaglia se lo tomó con un poco de humor y dice, bueno, no me denomine esquizofrénico. Pero básicamente es esa una de las maneras más comunes para incitar al odio según los mexicanos. Evidentemente ellos son personas que invocan mucho el respeto, pero te ofenden. Y entonces, cuando, cuando tú le haces la reclamación, o incluso, por ejemplo, hay personas que se pueden molestar y pueden, pueden ofender a esa persona que los está ofendiendo,
Entonces ahí empiezan las dificultades. Entonces es una manera muy sencilla de incitar al odio y el conflicto sobre todo. Entonces ahí, por ejemplo, se deben de tener mucho cuidado porque generalmente los servidores públicos van a, van a invocar mucho el respeto y se van a portar muy formales, pero sí, obviamente te van a ofender, no de manera verbal, o sea, no es tanto, sus ofensas no son verbales. Que se les puede, por ejemplo, ¿no? Se les puede resbalar un término técnico según ellos, pero realmente es una ofensa disfrazada de un comentario técnico. Pero sí te van a ofender más con sus acciones, ¿no? Te van a hacer esperar mucho tiempo, te van a hacer gestos con la cara, con las manos. Los mexicanos son mucho de hacer gestos con el lenguaje corporal. Entonces, ese tipo de ofensas, generalmente como son muy cobardes, ellos van a decir, no, pues es que pues yo soy así, o estás seguro que te hice la ofensa a ti, o estás seguro de que te ofendí, o a lo mejor no viste bien las cosas, etcétera, etcétera. ¿No? Siempre van a tratar de salirse por la tangente. Entonces, pero por ejemplo aquí, Gers Manero, pues sí habla dos veces de una cuestión esquizofrénica. Y la primera se la dijo un poquito más sigilosa, ¿no? Y ya la segunda ya se la dijo más directa. Entonces siempre van a meterse poco a poquito, ¿no? Este, eh, no sé, por ejemplo, en el minuto 36, por ejemplo. Esos datos, que no los digo yo, no, ni los dicen instituciones ajenas a nosotros, lo señala el Sistema Nacional de Seguridad. Es decir, la reducción de los delitos federales ha sido verdaderamente notable en todo el país. Los resultados de la capacidad de la propia Fiscalía en materia de delito de la naturaleza que usted se ha expresado, los ha señalado el Procurador Fiscal de la Federación, que es el representante del gobierno en los temas que usted está señalando y que es el que ha dicho en innumerables ocasiones lo bien que trabaja la institución de la Secretaría de Hacienda, que es la que maneja esos asuntos, con la Fiscalía, con la que nunca ha tenido problema, y él dijo algo que fue verdadero y que lo podemos comprobar. Estamos en tiempo prestado, doctor Hertz. Nos tiene que... Estamos en tiempo prestado. Déjenme los dos para recuperar este equilibrio. Todas las facilidades de esa institución, y eso tengo decenas de testigos. Desde que llegué he trabajado, pero en absoluta armonía con la Secretaría de Hacienda, sin ningún problema de ninguna naturaleza. Pero usted me está escuchando, doctor Hertz. He dicho que no es un tema de que usted no tenga buena voluntad. Nadie cuestionó eso. Estoy hablando del desempeño institucional que usted lidera. Usted es el responsable. Espéreme tantito, así déjeme hablar. Bueno, ahí Buscaglia tiene una reacción y le dice, bueno, usted me está escuchando, yo le estoy diciendo que no es cosa de su buena voluntad, sino que usted no sabe organizar pues a las instituciones. Entonces, básicamente, Gers Manero se puso en una terquedad en decir, bueno, yo tengo buena voluntad y se las he demostrado y bla, 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 bla. Si ustedes o la otra institución no ha dado resultados, bueno, pues es su problema. Básicamente es lo que dice. Entonces, debido a ello, pues Buscaglia tiene esa reacción, porque pareciera, ¿no? Que está cegado Gers Manero. Y eso, pues obviamente te va a pasar, bueno, si eres víctima y si estás escuchando este video, te va a pasar mucho, ¿no? O sea, vas a encontrar muchas
y muchas y todas las personas cegadas, completamente cegadas, no te van a escuchar, así se lo repitas y así le digas, bueno, la ley dice que esto, son personas completamente cegadas. Yo en lo personal llevo 2 años y medio tratando de judicializar mis carpetas, no ha habido un solo detenido, no ha habido una sola comparecencia de algún testigo. Generalmente dicen, bueno, es que yo no puedo violar los derechos humanos de las personas y bla, bla, bla. Como si los derechos humanos fueran en contravención de las leyes. Eso no es cierto. Si la ley dice es que se puede hacer. Entonces, en ese sentido, pues los agentes del gobierno te van a decir cosas similares, ¿no? Que eso no se puede hacer, pero son necios y tercos y son simplemente personas que defienden sus intereses. ¿Qué otra? Bueno, por ejemplo, en el minuto 57, mm, O se es una unidad de carácter sancionador que puede bloquear cuentas por miles de millones y luego se las desbloquean y pierde los amparos y las suspensiones, y esto se vuelve lo que está ocurriendo. Doctor, lo que usted está planteando, ¿por qué no? Ya para no seguirle dando vueltas a esto, porque si no, usted me va a volver a repetir toda una letanía y yo le voy a repetir la mía, y yo creo que ya todos los que nos están oyendo ya están cansados. Vamos a reunirnos. Yo ya puse mi punto de vista, usted expresó el suyo, yo respeto su punto de vista y lo vamos a tratar, y sí le pido que por favor, cuando tratemos estos asuntos, los tratemos con respeto. Eso es todo lo que yo le planteé a Carmen hace una semana y lo que le vuelvo a plantear al final. Y Carmen, yo creo que con esto hemos debatido ya suficiente. Bueno, el debate Eso sería autoritario, doctor Hertzmanero. Yo no quiero que usted tenga una imagen autoritaria. Usted es una persona de bien. Continuemos, escuchen mis propuestas, ¿ok? Y después, si usted no está de acuerdo con ellas, me dice por qué no está de acuerdo y la contradice. ¿Quiere que volvamos a repetirlo? No vamos a repetir nada. Pero yo, por ejemplo, mire, doctor, si yo fuera autoritario, no hubiera yo tenido este diálogo con usted. No le dije que usted es autoritario, dije que no quiero que tenga esa imagen. Si corta el debate y decide usted unilateralmente, creo que está suficientemente tratado. Ustedes consideran que para los fines de usted no está suficientemente tratado. Bueno, ahí como ustedes pueden ver, Gersmanero dice, bueno, yo ya, ahí déjenla. Se sale de la conversación, trata de ser tangencial y dice, ¿sabes qué? Pues tu auditorio ya está cansado de la situación. Eso es algo muy común en en los servidores públicos. Resulta que son almas de la caridad y siempre se andan fijando o viendo y velando por los intereses de las otras personas. Por ejemplo, ¿no? A mí me han dicho, es que yo no puedo ir por tal persona porque voy a violar sus derechos humanos. Cosa que no es cierto, ¿verdad? En primer lugar, si la ley dice que puedes hacerlo, no viola sus derechos humanos. En segundo lugar, ahora resulta que en mi caso, por ejemplo, los servidores públicos sí velan por los derechos humanos de las personas en México. Eso es completamente absurdo. No es cierto. Los servidores públicos, menos las fiscalías, velan por los derechos humanos de las personas. Eso está muy, muy claro. Entonces, en ese sentido, siempre tienden a ser tangenciales y desviar la atención para otro lado, el que sea, lo que sea, lo que tengan a la mano. En este caso, Gers Manero dice, no, es que ya todos estamos cansados de esto, ya, vámonos de aquí, porque esto no está funcionando. Entonces, Buscaglia le dice, bueno, no quiero que se vaya con una imagen autoritaria, o sea, todavía digamos, de alguna manera Buscaglia lo cuida, ¿no? Lo cuida a Gers Manero. O sea, ahí ya está dando muestra Buscaglia de que instintivamente, él por instinto, está cuidando la imagen de Gers Manero. Lo está como arropando, digamos, lo está procurando. Y no quiere que tenga esa imagen, ¿no? Porque hay personas escuchando.
y le dice, no quiero que se vaya con esa imagen autoritaria. Es decir, que pudiera ser que alguien, incluido Carmen Aristegui o el mismo Buscaglia, digan, bueno, pues este cuate pues es un dictador, ¿no? Dice, yo me voy y ya se acabó. Y no quiero hablar más del tema. Y entonces dice, si yo hubiera sido autoritario, no hubiera accedido a la conversación. Ahí el doctor Gersmanero dice, bueno, o sea, yo no soy autoritario de ninguna manera, tal es así que accedí, o sea, ya es mucho que yo haya accedido a esta conversación, o sea, lo ve como una, digamos, pues sí, como si estuviera haciendo un favor, ¿no? Como si estuviera, dando algo de sí que no debiera de dar. Entonces, ya Buscaglia dice, bueno, yo no le dije que usted sea autoritario, sino que no quiero que se vaya con una imagen autoritaria. Si usted corta el debate, entonces se va a llevar esa imagen. Y dice, no, es que yo no corto el debate, sino creo que está suficientemente tratado. Y entonces Buscaglia dice, usted lo cree, o sea, usted es el que se cree eso. Esa forma de hablarle a los mexicanos, yo la he tenido y he tenido que ser muy comprensivo, tal es así que he tenido que tolerar casi ya 2 años, bueno, 2 años y medio, casi 3, en estar insistiéndoles. Digo, yo creo que los mexicanos viven tan cegados que no ven ya el estado de putrefacción en el que está su sociedad. Pero personas que no, digo, yo soy un estigmatizado, básicamente el estigmatizado en mi caso es un extranjero en su propio país. Buscaglia obviamente es de origen argentino, ha trabajado en muchos países y a veces a los mexicanos ellos ya no se dan cuenta, pero se les tiene que tratar como enfermos mentales, porque básicamente son mitómanos. Entonces Buscaglia lo procura, vuelvo a repetir, y le dice, no quiero que se vaya con esa imagen autoritaria, porque a usted es el que le va a afectar. Y después le dice, usted se lo cree, o sea, usted es el que se cree que ya está suficientemente debatido esto. Entonces, así es como se le trata a una persona que tiene cierto padecimiento psicológico, psiquiátrico, o como le quieran llamar, ¿no? Yo no soy experto en eso. Entonces, yo también he tenido que hacer lo mismo, he tenido que procurar a mis autoridades, porque aparte de ser violentos, aparte de ser tangenciales, corruptos, etcétera, etcétera, también hay que tratarlos o darles ese tratamiento de pues personas enajenadas o ensimismadas con el poder, y eso pues obviamente es una parte psicológica o psiquiátrica. Ya ves, tienes que ser muy comprensivo, muy empático con las autoridades y ponerse en sus zapatos y decir, bueno, pues son personas que se suben a un ladrillo y se marean. Y pues ni modo, pues hay que tratarlos como tal, decirles, sí, ándale, pues tú eres el chingón y etcétera, etcétera. Pero bueno, son finalmente analfabetas funcionales que pues hay que darles por ese lado, ¿no? Por ejemplo, en el minuto 22, este, en el minuto 22, caray, que hoy no están aplicando en la Fiscalía General de la República. Y le voy a mencionar, por ejemplo, el instrumento llamado Falcone Checklist, que era una serie de perdón, puntos... no le di bien, y discúlpeme, ¿cuál nombre dio usted? No lo oí. Era un instrumento, señor, el instrumento que nosotros le ayudamos a la PGR a aplicar desde el 2004 al 2008, cuando falleció en el accidente aéreo el doctor José Luis Santiago Vasconcelos. bueno, ahí por ejemplo, Gers Manero da una muestra de ignorancia.
Buscalia le dice, bueno, pues es que nosotros estamos implementábamos con Vasconcelos el Falcón Anchecles, que es un protocolo en el cual, digo, yo tampoco lo conocía, porque yo no soy experto, pero yo sí, en el cual pues básicamente todas las instituciones hacen un pacto, ahora sí que hacen un pacto, así como los mexicanos o las instituciones mexicanas hacen un pacto de impunidad, bueno, pues aquí al revés, hacen un pacto de perseguir a todas las organizaciones criminales. Básicamente lo que está haciendo Bukele, bueno, no tanto lo que está haciendo Bukele, porque Bukele está metiendo al por mayor pandilleros, al por mayor, ni siquiera le está haciendo un procedimiento judicial, simplemente los está deteniendo. Ese es un acto bastante de dictador, ¿no? Autoritario. Eso habría que ponerle mucha atención a Bukele, ¿eh? No está haciendo un procedimiento. Básicamente es eso, hacer un pacto de justicia, de unidad y decir, a ver, vamos a trabajar en conjunto para ir contra las mafias, los grupos criminales. Y Gers Manero dice, a ver, ¿cómo fue que dijo usted? ¿Qué término? En teoría, el doctor Gers Manero, pues Gers Manero trabajó desde Fox en materia de seguridad. Y bueno, pues fue pues es un conocedor. En teoría, ese término no lo debería de desconocer, pero bueno, ahí se vio que sí. Por ejemplo, en el minuto 60, A mí lo que me da enorme tristeza y un poco me frustra, no me enoja, pero me frustra, es que estos cortocircuitos entre usted y el doctor Nieto son un regalo de Navidad para el cartel de Jalisco. Son un regalo de Navidad para el cartel de... Usted lo Pero promovió, es un regalo de Jalisco. No, este problema viene siendo, estos conflictos los vienen teniendo, y yo acá no estoy asignando culpa, desde hace mucho tiempo, antes de que yo haya hablado. Y le estoy dando números en comparación de los aseguramientos de ustedes y de los bloqueos de la UIF, que dan cuenta que los aseguramientos de ustedes han colapsado del 2018 al 2019, y yo solamente como científico quería saber por qué. Y me porque no nos dan los elementos de prueba, señor Poré. No, pero escuchen. No, los elementos. Usted también Pero estoy hablando mis 5 minutos. Son reglas. Usted es el fiscal, debería respetar estas reglas primero que yo. Entonces, estas son reglas que tenemos en este debate. Entonces, le estoy diciendo... Adelante. Bueno, ahí eso sí, la verdad, Buscalia se vio como más prudente. Básicamente no interrumpía a Gers Manero. Y Gers Manero sí era como más irrespetuoso en el sentido de que no dejaba hablar. Eso tienen mucho los mexicanos, ¿eh? Los mexicanos, estás hablando de un tema, y es que esto, y es que lo otro, pero déjame hablar. No, es que, o sea, son, en el sentido de la comunicación, en el sentido de entablar un diálogo, te golpean muchísimo, golpean mucho tu libre expresión, no te dejan expresarte pues cómoda ni libremente, siempre están insistiendo en callarte en el sentido de que siempre te, 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 digamos, eh, te entorpecen tu discurso, ¿verdad? Entonces, eso sí tienen mucho los mexicanos y en este caso, bueno, pues Busquets dijo, bueno, pues usted es fiscal, usted debe de respetar las reglas. Y bueno, básicamente yo creo que ya es todo. También hay un debate de que la UIF no debe de congelar cuentas, que es anticonstitucional, aunque lo diga un artículo, según dice Gers Manero.
y que por ello la Suprema Corte descongeló o le dijo a la UIF, usted no debe de congelar nada, no tiene las cualidades, pero supuestamente un artículo de la ley, de ley de instituciones de crédito, el artículo 115, la UIF sí tiene esas cualidades, incluso Buscalia dice, bueno, es que en su ámbito de su competencia, la UIF, como aparato de inteligencia, como institución de inteligencia, detecta un movimiento de dinero que se puede catalogar como delictivo. Entonces, detecta esa situación, congela esas cuentas y ya congeladas se las entrega o le da la denuncia o le da participación a la fiscalía. Entonces ahí Gers Manero dice, pues eso no es cierto, porque si no, entonces ¿por qué la Suprema Corte le dijo a la UIF que descongelara 15,000 millones de pesos? Y bueno, a lo mejor ahí hay una duda razonable, ¿no? Pero bueno, básicamente ese es el análisis que yo creo que he venido yo planteando desde hace ya varios meses. Obviamente mi canal no tiene suscriptores, nadie quiere escuchar lo que yo digo. Pero bueno, pues eso ya es de cada quien. Algo que sí yo he notado es que hay mucha filtración de información en las instituciones y eso yo creo que lo deben de saber muchos mexicanos, muchas víctimas, mucha filtración de información. Y precisamente cuando salgo de alguna institución o voy a entrar a alguna institución, ya hay muchas personas rondándome. Y sí se ve el cambio, por ejemplo, o sí se ve la forma en la que la gente te mira, te trata inclusive, pero sobre todo cuando voy a visitar a los psiquiatras o psicólogos. Ahí es algo muy crudo. La gente le gusta pensar o creer que tengo alguna enfermedad mental. Y no solamente le gusta creer eso, le gusta creer que yo soy quien creo que estoy estigmatizado y viralizado. Eso es lo que les gusta creer. Pero ahí evidentemente el Estado mexicano no tiene la capacidad. Yo creo que aunque el servidor público quiera, no tiene la capacidad de que no se filtre mi información personal. Y eso me doy cuenta porque siempre que voy a una institución, siempre que salgo de la institución, las personas me miran con odio, con recelo, empiezan a murmurar cosas. O sea, siempre hay quien los está alimentando de esa información falsa. En ese sentido, se presume que pues es el Estado mexicano. Bueno, para pronto, ni siquiera en las audiencias de los jueces o sea, protegido mi identidad, para pronto. Así se los digo. Entonces, en ese sentido, el Estado no tiene la capacidad de proteger a las víctimas. Y eso es gravísimo. Por acción o por omisión, ¿eh? Entonces, como repito, nadie ve mis videos, yo no quiero que los vean, honestamente, no tengo esa noción de que quiero tener suscriptores y todo ese tipo de cosas. Pero sí se dice que los mexicanos no creen en sus instituciones. A mí me consta, o sea, y a muchos les consta. Cualquiera que tú salgas dice, no, yo no creo en los ministerios públicos, no creo en los jueces, no creo en el gobierno. Pero resulta que en mi caso particular, cuando el Estado mexicano les dice, mira, vamos a violentar a esta persona, que en este caso soy yo. Entonces ahí sí creen las personas, la ciudadanía sí cree en la violencia o en las instituciones. Entonces en ese sentido, pues hay una doble moral por parte de los ciudadanos
que en cierto modo no creen en las instituciones, pero cuando les dicen va a haber violencia, pues es como miran las abejas. Entonces, pues ya acabamos de analizar a Gers Manero, que como les vuelvo a repetir, pues así los van a tratar. Qué bueno que muchas personas no sean víctimas. Y qué bueno, digo, o qué malo, no sé. Hay muchas víctimas que prefieren ya no ir a los ministerios públicos, ya no acudir a las audiencias, desistir de las denuncias, precisamente porque, pues, no le ven ya no quieren sufrir, ya no, ni siquiera por respeto a sus difuntos, ya no quieren saber nada del Estado mexicano. Y es ahí donde el Estado mexicano gana, ¿verdad? Dicen, ya desistió de la denuncia, ya vámonos a dormir. Entonces, queridos compañeros, hoy tenemos un video de 1 hora con 40 minutos, un video relativamente largo. Pues yo creo que ya es más que suficiente. Por el día de hoy son 5 para la 1. Y pues yo me despido de ustedes y se cuidan mucho y bye bye.